Muy buenos días, mis queridos hermanos de este grupo Entendidos en los Tiempos. Y estamos orando, ¿cierto? Para que el nombre no nos quede grande como dice nuestro pastor Oscar. Vamos a orar. Iniciamos este momento especial de la obra del Espíritu Santo en la vida del remanente fiel. Querido Dios, gracias te damos por esta mañana. Imploramos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para guiar nuestras vidas y el estudio de esta mañana. Anhelamos, Señor, más que nunca antes, el derramamiento de la lluvia tardía en nuestra vida, pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas que vamos a estudiar durante esta semana para poder llegar a este fin. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, vamos a repasar un poco de algo que hablamos ayer. Para que entremos a tono, como maestra que soy, tenemos que ir atrás para seguir adelante. Hay un pensamiento que tuvimos en cuenta ayer en la primera parte de este estudio sobre la venida del Consolador, y es que el Señor formó al hombre de dos cosas esenciales. Es decir, para que yo sea un alma viviente, el Señor coloca, ¿cierto?, la materia y sopla su espíritu, para que con estas dos combinaciones el hombre se transforme en un alma viviente. Cuando una de las dos cosas se alimenta más, pues el hombre se vuelve o carnal, porque está más tendiente a lo material, o espiritual, se alimenta la vida espiritual. Hablamos ayer también que el espíritu es el que da vida. Es decir, si yo tengo mi cuerpo, pero mi espíritu no está ahí, o sea, mi espíritu no es alimentado, entonces yo estoy muerta en vida, ¿sí? Entonces, qué importante es que le demos trascendencia, que le demos importancia a esto que hoy estamos estudiando y que esta semana estamos estudiando acerca de el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos bíblicos, hermanos, y esperamos que los hermanos que tienen ahí su Biblia puedan ayudarnos con estos textos para caer como en la nota de lo que el Señor quiso dejarnos a nosotros a través de su palabra con respecto a la promesa del Espíritu Santo. Alguien que pueda abrir su micrófono y leer Juan 13, 33 al 36. Y otro que busque Juan 14 del 1 al 4. Y Juan 14 del 8 al 12. Juan 14 del 1 al 4. Léalo, hermana. El orden de los factores no altera el resultado. Juan 13. Bueno, hermanita. Primero Juan 13 entonces. Lea, por favor. 13, ¿qué, hermanita? Perdón. 33 al 36. Muy bien. Dice así. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán los que sois, todos lo que sois en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguiré después. Muy bien. Ahí estaba diciendo algo que iba a ocurrir, ¿cierto? Ustedes no me pueden seguir ahora, pero me seguiré. Y después había un mecanismo de seguir al maestro. Ahora vamos a San Juan 14 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Amén.
Entonces ahí el Señor está declarando, hermanos queridos, que Él se va a ir a preparar un lugar y dice, y os tomaré a mí mismo. Hay que tener en cuenta esto, hermano. Y dice, y si me fuera, yo os prepararé el lugar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, dice aquí, y sabéis el camino. El Señor tiene una forma de llevarnos al camino. Y eso es lo que estudiaremos en esta mañana. Ahora, San Juan 14, del 8 al 12. San Juan 14, 8. San Juan 14, verso 8 al 12. Nos dice la palabra del Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed en las primeras obras. De cierto os digo que aún en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Bueno, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús con que dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre? Al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ok, al Espíritu Santo. Ahora, los versos 23, 25. Dice. Respondió, tranquila, si la vas a leerle a la hermana, tranquila. Dice, el que me ama, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Entonces, queridos hermanos, ahí está Jesús declarando el trabajo que él estaba realizando, había realizado e iba a realizar con el permiso y con la ayuda del Padre, ¿verdad? Pero allí el Señor estaba diciendo también que habría otra persona, es parte de la deidad, que iba a realizar una obra mayor que la que él hasta ahora estaba realizando. Es decir, continuaría con su obra. Y vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, en base a todos estos versículos, cómo el Señor hace una promesa, que es la promesa del Espíritu Santo, y cómo nosotros podemos comprender mejor esta obra, ¿verdad? Porque de pronto nosotros hablamos del Espíritu, pero no entendemos la obra real del Espíritu Santo. ¿Cómo se encontraban los discípulos con la partida inminente de su maestro? ¿Qué creen ustedes? Tristes. Muy bien, tristes, ¿verdad? Estaban tristes. ¿Será que tenían incertidumbre? Sí. Sí, estaban con incertidumbre, ¿verdad? Pero Jesús presenta a ellos una gloriosa provisión. Otro consolador. Jesús, el primer consolador de la humanidad. Realmente un consolador, hermanos, es una ayuda en tiempo de necesidad. Si un huérfano necesita de un padre, ¿verdad? Si un enfermo necesita de un médico, si una persona que está perpleja, que no sabe qué hacer, necesita de un abogado, si alguien va a construir, necesita un arquitecto, y si está en una dificultad, necesita de un amigo. Todo esto, hermanos, todo esto, en definitiva, es más aún, es el trabajo del Espíritu Santo como Consolador Celestial.
La recepción del Espíritu constituía el privilegio supremo que podían tener, como también hoy lo es para los discípulos de este tiempo. Para los discípulos de antes, hermanos, era un privilegio supremo tenerlo, ¿verdad? Pero para nosotros hoy, hermanos, es un regalo invisible, visible y corporal, porque nuestro Señor y Salvador nos ha mandado, hermanos, al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer la obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El Señor sabía que le aguardaba a ellos, ¿verdad? Sabía que no era fácil lo que se iban a enfrentar. De ahí la importancia de comprender bien las promesas del Señor. Nosotros, hermanos, no nos imaginamos, de verdad, no nos podemos imaginar, ni siquiera yo que les estoy hablando, me puedo imaginar lo que viene al mundo y lo que va a ocurrir y lo que puede pasar, hermanos, si nosotros no tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Estorbado el Señor Jesús por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por tanto dijo que era conveniente para los discípulos que Él se fuese al Padre y enviase al Espíritu como sucesor suyo en la tierra. Es notable ver, hermanos, cómo los profetas pronunciaron la venida del Mesías. También el mismo Mesías anunció la venida de otro igual a él, sucesor suyo. Uno ascendía mientras otro descendía. Él sería el vicario de Cristo en la tierra, por tanto, el mismo reconocimiento y autoridad de su Señor, los discípulos debían darle al Espíritu Santo, igual que a Cristo, la misma importancia, porque es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Cristo también fue la personificación del Padre aquí en la tierra. Ahora, queridos, en este tiempo, sabemos que alguien está queriendo usurpar el puesto de vicario. ¿Ah? ¿Cuál es el vicario de Dios en la tierra? El Espíritu Santo. Y hay un poder que se atribuye esta prerrogativa. ¿Entendemos, hermanos, qué significa esto? Por eso es que el Espíritu Santo ha sido bombardeado por una y otra forma. Hay religiones que están desenfocadas con respecto al Espíritu Santo. Y entonces una coloca a un hombre como vicario y las otras piensan que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza, ahora lo vamos a estudiar. Otras piensan que solamente es el Espíritu Santo que está en la tierra y las otras dos personas no existen, porque es el mismo Espíritu de Dios, así que es como el complemento, es solamente el Espíritu Santo, ¿ya? Otras dicen que no existe. Entonces, ese es el bombardeo constante del diablo contra la tercera persona de la deidad. El tiempo de actuación de Cristo tuvo un tiempo definido. La del Espíritu Santo también tendría límites específicos. Del Pentecostés a la segunda venida es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la deidad que vino a este mundo de manera definida, en un tiempo definido para realizar una obra particular, una obra definida también. ¿Cuánto duró la misión de Cristo? Vamos a analizar, eso lo sabemos todo. La dispensación en la cual vivimos, nosotros sabemos que la misión de Cristo duró un tiempo, ¿verdad? Del año, de cuando Jesús vino a Belén al año 33, ¿verdad? Cuando él termina la obra. Y la dispensación del Espíritu Santo comienza en Pentecostés. La dispensación en la cual vivimos ha de ser para los que la piden, la del Espíritu Santo. Es decir, la dispensación de Cristo termina en su obra aquí en la tierra, hablando de su obra en la tierra, porque sabemos que Cristo está en el cielo, ¿verdad?
y que está terminando la obra redentora. Pero la dispensación de Cristo en la tierra termina en el año 33 y luego comienza en el Espíritu Santo. Vamos a hacer un paralelo de lo que estamos hablando de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, hermano. Aquí tenemos Cristo y su obra visible. Primero comienza en Belén y termina en el Gólgota, pero existía desde los tiempos de la eternidad. El hecho de que Cristo aparezca en escena en la tierra no quiere decir que Él no es Dios, porque la obra de Cristo viene desde la eternidad y nosotros lo entendemos así. La obra del Espíritu Santo comienza en el Pentecostés y termina en la segunda venida, como ya dijimos. Su influencia se sintió desde la creación, moviéndose sobre la faz de la tierra. También podemos analizar otro aspecto. En obediencia a las palabras de Cristo, ofrecieron súplicas por este don los discípulos, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. ¿Para qué? Para mandar el Espíritu Santo. Durante la época patriarcal, el Espíritu Santo se reveló señalado no en plenitud. Solamente el Espíritu Santo se veía y se entiende, porque está detrás de bambalinas el Espíritu Santo en toda la obra patriarcal del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también, lógicamente, en la obra de los profetas. Ahora, la roca de Oreb era una figura de Cristo, que al herir la peña produjo agua. Y el derramamiento del Espíritu Santo se produjo en plenitud como respuesta a la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, entonces Él resucita y promete el Espíritu Santo a sus discípulos, y entonces es como la peña que brota agua como un manantial para ayudar a los discípulos desde ese momento y a todos nosotros como sus discípulos a tener ese manantial a nuestra disposición. También con la muerte el Señor destruye la barrera entre el pecador y el Padre. Sabemos que había una barrera entre el Padre y el hombre, pero cuando Jesús muere en la cruz, esa barrera queda destruida. La venida del Espíritu Santo podía aplicar los resultados de este sacrificio, de esta ruptura, de esta barrera, haciendo efectivo lo que Cristo realizó por nosotros. Es decir, Cristo muere en la cruz, restablece la relación que se había roto entre el hombre y Dios, y el Espíritu Santo viene a hacer que siga siendo posible que esa barrera se destruya, haciendo en nosotros, en nuestra mente, una aceptación continua de los méritos de Cristo y presentar estos méritos ante el Padre. Entonces, la tarea del Espíritu Santo, hermanos, la tarea del Espíritu Santo en esta dispensación consiste en aplicar y transmitir individualmente la obra redentora de Cristo en los corazones humanos, regenerándolos, justificándolos y santificándolos. Sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, estaríamos huérfanos. Por eso el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré otro consolador, ¿cierto? Al mismo tiempo que comunicándoles la vida misma de nuestro Señor resucitado, mientras esperamos la segunda venida de Cristo corporal. Mire tan lindo que Dios, el Señor siempre hace provisión, y la provisión es a través de su Santo Espíritu. Sin embargo, a pesar que Jesús dio tanta importancia al tema del Espíritu Santo, cuán poco, dice aquí la sierva del Señor, cuán poco se considera en las iglesias. Esto lo dice mensajes testimonio evangélicos. Testimonio evangélico. Esa es la cita de allí. De evangelismo. El evangelismo. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en otro lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a los discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como sucesor a la tierra. Eso nos dice, deseado a toda la gente, la página 622 y 623. Entonces, claro, la humanidad de Cristo era un estorbo. ¿Por qué? Porque Cristo perdió su omnipresencia, ¿verdad? Que podía estar en todas partes. Cristo solamente se presentó allí en la tierra santa que conocemos hoy.
pero él quería estar personalmente todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y tenía que hacerlo a través de la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo. La obra de la redención, hermanos, es una obra perfecta. Por tanto, tenía que haber otra persona que nos viniera a ayudar. La personalidad del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco sobre la persona del Espíritu Santo, porque lo que más el diablo ha atacado es la personalidad del Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar a hablar sobre esto, creo que mañana. Si no terminamos hoy, mañana terminaríamos. Pero el carácter del Espíritu Santo es puesto en juego. En el otro, él es el otro consolador, ya lo estamos estudiando, lo estamos hablando. Identifica al Espíritu Santo prometido con el Señor que lo prometió. ¿Ya? El Espíritu Santo es el otro yo de Cristo, por así decirlo. Identifica su naturaleza y su carácter. O sea, identifica al Espíritu Santo la naturaleza de Cristo y el carácter de Cristo. Antes que los discípulos pudiesen los deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su espíritu sobre ellos. Ayer estudiábamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando ellos reciben el soplo del Señor en su trabajo misional, ellos todavía no habían entendido plenamente cuál era su trabajo real. Pero cuando reciben la lluvia del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, que en el tema macro de la salvación es la lluvia temprana, según lo que dice el Espíritu Profecía, lo estudiamos ayer. Entonces, allí ellos reciben la lluvia tardía en el tiempo de ellos, porque fue la máxima expresión del Espíritu Santo en ese tiempo, en el tiempo del atrio, ¿verdad? Cuando Cristo vino y muere por ellos, muere por nosotros en la cruz. Antes que los discípulos pusiesen sus deberes en oficio, entonces Cristo sopla sobre ellos su espíritu. Les confió el cometido muy sagrado de hacerles entender que sin él, sin la obra del Espíritu Santo, no podía hacerse la obra, no podía. Es decir, sin el Espíritu Santo no hay poder, no hay fuerza, no hay para nosotros nada diferente a lo que ya nosotros venimos teniendo. Uno de los nombres en griego es Paráclitos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y Paráclitos no significa igual que Paráclito. Paráclito o Paracleto es abogado. Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el abogado de Cristo ante nosotros. ¿Cómo así? Así como Cristo intercede por nosotros, también el Espíritu Santo intercede por Cristo en nuestro corazón. Qué pensamiento tan lindo del libro La Venida del Consolador. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sabemos que Cristo es nuestro abogado, pero no sabemos que el Espíritu Santo es el abogado de Cristo en nuestro corazón. Y si no, hermanos queridos, ¿por qué cuando hay una campaña, cuando hay un llamado, tenemos que invitar al Espíritu Santo para que interceda en nuestro corazón? Porque Él es el abogado de Cristo ante nosotros, en nuestros corazones, que somos a veces tan duros de corazón. Entonces, esto es muy importante, es una obra complementaria. El Espíritu Santo es una persona divina. El tratamiento del carácter del Espíritu Santo nos conduce directamente a la consideración de que el Espíritu Santo es una persona y tiene personalidad. Basados en nuestros sentidos, es muy fácil ver al Padre y al Hijo como personas. O sea, si usted ve a una persona, dice, ay, yo conozco a tal persona, ¿verdad? Ay, la hermana Silvia
es así o es así porque ya algunos me conocen. Y si ustedes tienen amigos y si tienen sus familiares, son personas porque tienen personalidad. Pero la obra del Espíritu Santo, como es totalmente invisible, espiritual, solamente se hace visible cuando hay una reproducción de la persona hacia a lo que él impregna en su vida. Entonces, es ahí cuando la obra del Espíritu Santo se hace personal. Basados en nuestros sentidos, hermanos, nunca podemos nosotros entender la obra del Espíritu. Pero el Espíritu Santo es algo misterioso, tal vez algo intangible, invisible, secreto, y las acciones tan apartadas de nuestros sentidos que la personalidad se pone en duda, como dije, cuando sale, contrasta con la conducta de las otras personas de la deidad. Es decir, el Espíritu Santo es un complemento de la deidad. ¿Por qué? Porque es parte de Dios. En Lucas 3:22 dice que el Espíritu Santo se hizo en forma visible de paloma, ¿verdad? Cuando descendió sobre nuestro Señor Jesucristo en el momento de su bautismo. Y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa fue la voz del Padre a través del Espíritu. Se dice mucho de su gracia, de su poder y de sus dones. Sus símbolos, como el viento, el fuego, el aceite, el agua, han producido o han propiciado que quizá se lo considere como una influencia, un poder, una energía, ¿verdad? El Espíritu Santo es mucho más que esto, hermanos. Una cuestión de suprema importancia. Si el Espíritu Santo es una persona divina, pero lo consideramos como una influencia impersonal. Mire lo que el diablo hace, ¿no? Considerar al Espíritu Santo como una influencia impersonal. O quizá nosotros, hermanos, por no comprender ni la obra, ni quién es el Espíritu Santo, lo estemos considerando así. Y esta es la reflexión para el día de hoy. ¿Cómo consideramos nosotros al Espíritu Santo en nuestra vida realmente? ¿Como una persona? ¿O lo estamos considerando como un poder, una energía o una influencia impersonal? Estamos robando a esta persona divina la deferencia, el amor y el honor que le debemos. Además, si el Espíritu Santo fuera una mera influencia o poder, trataríamos nosotros de obtenerlo y de usarlo, ¿verdad? Muchas personas lo han hecho, muchas creencias religiosas lo hacen. Pero si lo reconocemos como una persona, estudiaremos cómo someternos a él, de modo que él nos emplee según su voluntad. No somos nosotros los que empleamos al Espíritu Santo. Es él quien nos emplea a nosotros. Aquí dice que de lo contrario, esta humanidad que tenemos, si fuera así, se engreería al pensar que podemos poseer el Espíritu Santo como una fuerza, un poder. El otro concepto nos induce a rendirnos, hermanos, a humillarnos y a dejarnos usar por él. Tenemos que hacer aquí una reflexión. Yo me puse a pensar, bueno, Señor, en mi vida personal, ¿cómo considero yo al Espíritu Santo? De pronto decimos, no, yo no considero al Espíritu Santo como un poder, como una influencia. Lo considero como una persona. Lo considero como el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros no nos rendimos a él, no nos humillamos y no nos dejamos usar por él, estamos considerándolo como lo otro, hermanos. Así de sencillo, como lo otro. Aunque no lo digamos, no tengamos una apreciación en el sentido de decirlo o de practicarlo como lo practican otros que sí creen en esto vivencialmente, pues nosotros cuando no lo hacemos, lo estamos haciendo. Cuando no hacemos lo que estamos diciendo, rendirnos, humillarnos, dejarnos usar por él. No podemos nosotros emplear al Espíritu, porque la palabra de Dios dice que él hace con nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Pero muchos no queremos someternos a ser guiados por él. Quieren dirigirse a sí mismos. Esta es la razón, hermanos, por la cual nosotros no recibimos el don celestial. Únicamente aquellos que esperen humildemente a Dios, que esperen la dirección y la gracia de Él a través de su Espíritu, tendrán el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe. ¿Cómo lo debemos pedir, hermanos? Ayer lo dijimos, con fe. Pedida con fe. Entonces, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Y está lista para abastecer toda alma según la capacidad de recepción. Obreros Evangélicos, página 302. Toda alma, hermanos, puede recibir el Espíritu si está lista. Si está lista. El Espíritu Santo entonces no es una influencia. Emana del Padre. Pero es Dios. No es algo impersonal que debe reconocerse vagamente, tal como un principio invisible de vida. En la mente de la multitud de personas, el Espíritu Santo ha sido separado de su personalidad, ¿no? Ha sido transformado en algo intangible, etéreo, escondido en las tinieblas y en la irrealidad. No obstante, la mayor realidad invisible en el mundo de hoy es el Espíritu Santo. Una personalidad sagrada tiene el Espíritu Santo. Jesús fue una persona, la persona más notable e influyente que jamás hubiese podido existir en el viejo mundo. El Espíritu Santo vino a llenar el lugar de él, es decir, su vacante. Nadie, sino una persona divina, podía tomar el lugar de una persona maravillosa como Cristo. Jamás una mera influencia había sido suficiente. Partamos de ese principio. Hermanos, se corre el riesgo de limitar la personalidad a meras manifestaciones corporales. Porque es que en eso nos basamos nosotros, en los sentidos. Entonces, la personalidad del Espíritu Santo, tenemos que, si no la vemos, si no vemos algo tangible, entonces la podemos catalogar solamente por cosas corporales. Nos resulta difícil comprender el concepto de personalidad divorciado de las formas tangibles y corporales de la humanidad. Seres provistos de cuerpos físicos y limitados. Pero la personalidad y la realidad corpórea han de distinguir claramente, aunque a menudo se confundan. La idea de personalidad no está circunscrita a las limitaciones de la humanidad. El espíritu de profecía también habla acerca de esto y lo vamos a leer. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que se fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor a la tierra. Nadie podía entonces tener ventajas de su situación o de su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. ¿Notan la importancia, hermanos? Y lo que perseguía a Cristo. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Deseaba a toda la gente, páginas 622 y 623. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado al hombre. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero el concepto de esos, la aceptación de estos conceptos no fortalecerá nunca la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, dice aquí la sierva del Señor, el silencio es oro.
Hechos de los Apóstoles, páginas 42 y 43. Todos nuestros, dice aquí, todos debemos comprender la obra que el Espíritu Santo hace en los corazones. Y aquí le está hablando a los, por ejemplo, la obra la obra de la educación, que es tan importante para el tema del Espíritu Santo. Cómo obra el Espíritu Santo en la mente de los jóvenes, de los niños, que son bombardeados todo el tiempo por la obra del diablo, ¿verdad? Que son más receptivos a esa obra. ¿Por qué? Porque sus mentes incautas y en desarrollo no entienden cómo el diablo ataca sus mentes y lo ven ya como algo, como la moda, como lo chévere, como todo esto. Pero aquí dice, si Dios mandase a su Espíritu Santo a nuestras escuelas para amoldar los corazones y elevar el intelecto y dar sabiduría divina a los estudiantes, habría quienes en su estado actual se interpondrían entre Dios y los que necesitan la luz. No comprenderían la obra del Espíritu Santo, nunca la han comprendido. En el pasado ha sido para ellos un misterio tan grande como lo fueron para los judíos las lecciones de Cristo. Es decir, hermanos, no comprender la obra de hoy del Espíritu Santo nos lleva a que nosotros nos pongamos de lado de lo mismo que hizo, de lo mismo que hicieron los hombres judíos cuando no entendieron la obra de Cristo. Si no entendemos la obra del Espíritu Santo, nos colocamos del otro lado. Su obra no consiste en crear curiosidad. No toca a los hombres decidir si pondrán las manos sobre las manifestaciones del Espíritu de Dios. Debemos dejar a Dios obrar. Consejos para Maestros, página 85. Hermanos queridos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y esta persona nos ha traído y nos trae todos los días las más grandes bendiciones y los más grandes regalos del cielo. Cada uno de nosotros tiene la tarea de entender lo que hacen estas tres personas vivientes, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es en toda la plenitud la divinidad corporalmente invisible a los ojos mortales. El Hijo de Dios, en toda la plenitud la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de la sustancia personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre a través del Hijo. Y el Consolador que Cristo prometió enviar después que se fue al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío, ¿verdad? En el nombre de estos tres seres grandiosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se bautizan los que reciben a Cristo por medio de una fe viva en Él. Y estos poderes cooperan con los obedientes siervos del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Testimonio para ministros, páginas 62 y 63. Quedamos aquí, hermanos, en esta mañana. Y mañana vamos a ver los atributos, cuatro atributos indispensables que tiene el Espíritu Santo para decir que tiene personalidad. Y vamos a estudiar muy bien los atributos del Espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque en esto también radica que nosotros podamos llegar a impactar a otros con estas verdades, hermano. Yo no había entendido a cabalidad la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y estoy empezando a entenderlo. Por eso lo quiero compartir con ustedes. Para yo sentirme viva, tengo que vivir en el Espíritu. Porque he vivido mucho tiempo en la carnalidad. El pastor hablaba al comienzo, en la introducción, acerca de no entender o de dónde ir detrás de la luz del ángel glorioso, ¿verdad?
¿Por qué yo no puedo vencer la carnalidad, la mundanalidad y todo lo que me aparta de la obra que Cristo quiere hacer en mi vida? Porque no he andado con el Espíritu Santo como es necesario que yo ande. Seguimos adelante, hermanos queridos, en la importancia de esta dispensación, que es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros en este tiempo. Es de vital importancia para el remanente fiel. Si nosotros no entendemos y no proseguimos en su obra, no podemos alcanzar lo que anhelamos, que es la lluvia tardía en este momento. En estos momentos estamos pidiendo por lluvia tardía, hermanos, pero ni siquiera estamos en la temprana, porque vivimos una vida diferente a la que el Señor, a través de su Espíritu, anhela que vivamos. Si queremos lluvia tardía, hermanos, tenemos que andar en la luz que Él nos ha dejado. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que la luz del ángel glorioso pueda seguir iluminando nuestra vida y que podamos de una u otra forma comprender su obra en nuestro corazón. Es lo más que Él anhela y lo que el diablo detesta, que nosotros vivamos una vida conforme a la de Cristo, porque entonces el Señor, dice la pluma inspirada, vendrá a reclamarnos como suyos. Oremos. Señor, gracias por la bendición de tener hoy en día toda la divinidad a través de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, porque quizá en nuestro corazón no te hemos llamado continuamente. No hemos hecho de ti, Espíritu Santo, nuestro guía supremo. No hemos comprendido que todo tiempo, Señor, debemos andar en el Espíritu para poder comprender lo espiritual. Desechamos, Señor, la carnalidad, porque esta carnalidad nos impide, Señor, vivir en el Espíritu. Y es así como tú nos vas a sellar, en el Espíritu. Señor, glorifícate en nuestra vida. Bendice nuestra familia, Señor, y permite que tu Espíritu Santo alcance a cada una de ellas, que su labor realmente, Señor, la podamos permitir nosotros. Con nuestra debilidad, Señor, te lo pedimos en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.